Viernes, 14 de marzo de 2025. Materia administrativa. Tesis jurisprudenciales y aisladas. 1 de 6. Registro digital, 203-0103. Tipo, aislada. Citatorio previo. Es innecesario dejarlo para que el contribuyente comparezca a desahogar la diligencia de notificación, cuando no fue localizable en su domicilio fiscal. Hechos. En un juicio contencioso administrativo federal se demandó la nulidad de diversas cédulas de liquidación determinadas por el Instituto Mexicano del Seguro Social, las cuales fueron notificadas por estrados al no haber sido localizable el contribuyente en su domicilio fiscal, pues los terceros con quienes se entendió la diligencia manifestaron no conocerlo. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa sobreseyó en el juicio al estimar que su promoción fue extemporánea. El contribuyente promovió amparo directo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando el contribuyente a notificar no es localizable en el domicilio fiscal, atento a la información proporcionada por los terceros con quienes se entendió la diligencia, es innecesario dejar citatorio previo a la notificación. Justificación. Si bien para la procedencia de la notificación por estrados o por instructivo debe desahogarse el procedimiento previsto en el artículo 137 del Código Fiscal de la Federación, lo cierto es que en caso de que los terceros con quienes se entienda la diligencia de notificación manifiesten que no conocen a la persona buscada ni saben de su existencia, es innecesario dejar el citatorio a que se refiere el primer párrafo del precepto citado, pues aquellos estarán imposibilitados para entregarlo al destinatario. Por ello es inaplicable el criterio sostenido en la jurisprudencia 2A/J 118/2015, décima, de rubro, notificación por estrados. Interpretación de la expresión, no sea localizable. Establecida en la primera parte de la fracción 3 del artículo 134 del Código Fiscal de la Federación en su texto anterior a la reforma publicada en el Diario Oficial de la Federación el 9 de diciembre de 2013, pues se refiere al supuesto en que el destinatario del acto no es localizable físicamente en el domicilio, y no al caso en el que no existe o que ya no se encuentra, por no tener su domicilio en tal lugar. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 2 de 6. Registro digital, 203-0112. Tipo, aislada. Litispendencia. No se actualiza dicha figura jurídica entre el juicio contencioso y la solicitud de la suspensión de la ejecución, pues esta no es un medio de impugnación sino una petición. Hechos. Mediante escrito presentado ante el Síndico Municipal de Cuautitlán Izcalli, Estado de México, la sociedad quejosa solicitó la suspensión del procedimiento administrativo de ejecución, respecto de un crédito. Posteriormente, presentó demanda administrativa contra la propia determinación fiscal. La Sala Regional que conoció del asunto sobreseyó en el juicio al considerar que se actualizaba la causa de improcedencia y sobreseimiento previstas en los artículos 267, fracción 9, y 268, fracción 2, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, en virtud de que previamente a promover la demanda administrativa, la parte actora interpuso recurso de inconformidad contra el adeudo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que cuando el obligado al pago de un crédito fiscal solicita ante la autoridad administrativa la suspensión de la ejecución de ese adeudo, en términos del artículo 38, fracción I, del Código Financiero del Estado de México y municipios, no debe equipararse con los medios de defensa previstos en el Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, como lo son el recurso de inconformidad o el juicio contencioso administrativo, pues la naturaleza jurídica de la primera, si bien consiste en una solicitud, esto se traduce en una medida cautelar a fin de detener el cobro del adeudo, mientras que los segundos son tendentes a obtener la nulidad de éste. Justificación. No puede actualizarse la figura jurídica denominada litispendencia, por la simple razón de que la propia solicitud de suspensión, para que prospere, en términos del artículo 38, fracción del Código Financiero del Estado de México y municipios en que se fundó, requiera necesariamente de la impugnación en tiempo del oficio respectivo, ya que evidentemente en esa solicitud de suspensión y en el juicio administrativo contra la determinación fiscal, no se impugnó la misma. Materia.
Más aún que la solicitud de suspensión ni siquiera es una impugnación, sino que se trata de una solicitud que depende de la impugnación respectiva, de ahí que no se trata de una impugnación sino de una petición. Por lo que es claro que la litispendencia no podría actualizarse, ya que el artículo 267, fracción 9, del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de México, que sirvió de fundamento para sobreseer en el juicio y que se confirmó en segunda instancia, es puntual al establecer que para que la litispendencia se actualice es necesario que los medios de defensa se refieran a la misma materia, lo que no sucedió en el caso concreto. Menos aún cuando el fundamento que sirvió para solicitar la suspensión requiera de la tramitación del recurso correspondiente. Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Segundo Circuito. 3 de 6. Registro Digital, 203-0095. Tipo, aislada. Orden de visita de verificación en materia de desarrollo urbano. El Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, INVEA, no tiene la facultad de emitirla, sino que corresponde exclusivamente a las alcaldías. Hechos. Una persona demandó la nulidad de la orden de visita de verificación en materia de desarrollo urbano emitida por la Dirección de Verificación, Seguridad y Clausuras del Ámbito Central del Instituto de Verificación Administrativa de la Ciudad de México, INVEA. El Tribunal de Justicia Administrativa Local declaró su nulidad, por lo que la autoridad demandada interpuso recurso de apelación. En esa instancia se revocó la sentencia y se reconoció la validez del acto impugnado. La actora promovió amparo directo en el que argumentó que el referido instituto carece de facultades para realizar dichas visitas, pues en términos de la reforma constitucional en materia política de la Ciudad de México, esa facultad se reservó exclusivamente a las alcaldías. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que el INVEA no tiene facultades para ordenar la práctica de visitas de verificación en materia de desarrollo urbano, al ser competencia exclusiva de las alcaldías. Justificación. De los artículos 53, apartado B, numeral 3, fracción 22, de la Constitución Política y 14, apartado B, fracción I, inciso D, de la Ley del Instituto de Verificación Administrativa, AMAS de la Ciudad de México. Deriva que las alcaldías tendrán de manera exclusiva la atribución de ordenar la práctica de visitas de verificación administrativa en materia de desarrollo urbano. La Constitución local precisa como facultad exclusiva de los titulares de las alcaldías la emisión de órdenes de visita de verificación en esa materia. De modo que al personal especializado en funciones de verificación del INVEA le corresponde la ejecución de dicha orden, esto es, su materialización. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 4 de 6. Registro Digital, 203-0129. Tipo, aislada. Responsabilidad patrimonial del Estado. La indemnización por daño moral derivada de su actividad administrativa irregular, por la merma o completa destrucción de la capacidad productiva de una persona, debe cuantificarse con base en el salario mínimo. Hechos. Una persona promovió juicio contencioso administrativo federal contra la resolución de la Secretaría de la Defensa Nacional mediante la cual se le negó una indemnización al considerar que no acreditó la actividad administrativa irregular del Estado que originó su incapacidad. El Tribunal Federal de Justicia Administrativa declaró su nulidad y condenó a dicha Secretaría al pago de una indemnización por daño moral en términos del artículo 14, fracción 2, segundo párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, utilizando como referencia para su cuantificación la Unidad de Medida y Actualización, UMA. En desacuerdo, aquella promovió amparo directo en el que argumentó que la base de su cuantificación debía ser el salario mínimo. Criterio jurídico. Este tribunal colegiado de circuito determina que la indemnización por daño moral prevista en el artículo 14, fracción 2, segundo párrafo, de la Ley Federal de Responsabilidad Patrimonial del Estado, derivaba de su actividad administrativa irregular, por la merma o completa destrucción de la capacidad productiva de una persona. Debe cuantificarse con base en el salario mínimo. Justificación. En la jurisprudencia 1A/J 130/2024, 11ª. La primera sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sostuvo que la reforma constitucional de 27 de enero de 2016 no estableció una regla absoluta en materia de desindexación.
sino que su formulación textual brinda una regla de juicio específica. Una disposición puede hacer uso del salario mínimo en vez de la UMA cuando sea en atención a las propias finalidades del salario mínimo. Esa regla de juicio es aplicable a la forma en que debe interpretarse el referido artículo 14, fracción 2, segundo párrafo, que regula el pago de la indemnización por daño moral que el Estado esté obligado a cubrir. Por ejemplo, a la generada por la merma o completa destrucción de la capacidad productiva de una persona por la actividad administrativa irregular del Estado, máxime que dada la naturaleza laboral del salario mínimo. Tiene sentido atender a este como referente de cuantificación del quantum indemnizatorio, acorde con los artículos 123, apartado A, fracción B, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, y tercero y cuarto transitorios de la reforma constitucional señalada. Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito. 5 de 6. Registro Digital, 203-0105. Tipo, jurisprudencia. Derechos por el servicio de suministro de agua. Las disposiciones transitorias que prevén un porcentaje adicional aplicable a la tarifa del artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México violan los principios tributarios de proporcionalidad y equidad. Hechos. Los tribunales colegiados de circuito contendientes sustentaron criterios contradictorios al analizar la constitucionalidad de los artículos transitorios 30 de los decretos de reformas al Código Fiscal de la Ciudad de México publicados en la Gaceta Oficial Local el 23 de diciembre de 2019 y el 21 de diciembre de 2020 y 25 del decreto de reformas al mismo ordenamiento publicado el 30 de diciembre de 2021, que prevén el pago adicional del 35% respecto de la tarifa que corresponda por el pago de derechos por suministro de agua solo para los usuarios de ciertas colonias con uso doméstico que durante el primer, segundo y tercer bimestres del año registren un consumo superior a 60,000 litros. Mientras que uno consideró que esa norma establece un trato desigual y desproporcional al introducir un elemento ajeno a la prestación del servicio las colonias indicadas por el sistema de aguas de la entidad. Los otros consideraron que no es inequitativa ni desproporcional, pues el fin perseguido está objetivamente justificado, al pretender promover el uso racional del agua, lo que constituye un fin extrafiscal. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que los artículos transitorios que prevén el pago del 35% adicional respecto a la tarifa que corresponda por derechos por suministro de agua proporcionado por la Ciudad de México, prevista en el artículo 172 del referido código, solo respecto de los usuarios de ciertas colonias con uso doméstico que durante el primer, segundo y tercer bimestres del año registren un consumo superior a 60,000 litros, violan los principios tributarios de proporcionalidad y equidad. Justificación. De los antecedentes legislativos de las disposiciones transitorias reclamadas. De la doctrina jurisprudencial del máximo tribunal sobre el análisis de la proporcionalidad y la equidad tributarias tratándose de los derechos por servicios en general y por los servicios de agua potable en específico. Y de su interpretación a la luz de la información técnica disponible, deriva que si bien es cierto que la definición de una categoría de contribuyentes compuesta por los usuarios que, durante el primer, segundo y tercer bimestres del año consuman más de 60,000 litros de agua persigue el fin extrafiscal de preservar el uso racional del líquido vital. También lo es que el incremento de la tarifa solo en las colonias que determine el sistema de aguas local, viola el principio de proporcionalidad tributaria. Ese elemento no está vinculado con el costo del servicio ni con el fin extrafiscal. También se viola el principio de equidad tributaria, porque se obliga a pagar un tributo mayor a los usuarios de ciertas colonias y exime de hacerlo a otros de colonias diversas que realizan el mismo consumo, lo que origina un trato desigual para personas colocadas en la misma situación. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México. 6 de 6. Registro Digital, 203-0106. Tipo, jurisprudencia. Derechos por el servicio de suministro de agua. Las disposiciones transitorias y los avisos que prevén el porcentaje adicional aplicable a la tarifa prevista en el artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México deben analizarse a la luz del principio de equidad tributaria. Hechos.
Los tribunales colegiados de circuito contendiente sustentaron criterios contradictorios al analizar el principio conforme al cual debe examinarse la constitucionalidad de los artículos transitorios 30 de los decretos de reformas al Código Fiscal de la Ciudad de México publicados en la Gaceta Oficial Local el 23 de diciembre de 2019 y el 21 de diciembre de 2020 y 25º del decreto de reformas al mismo ordenamiento publicado el 30 de diciembre de 2021 y de los avisos por los que se da a conocer la lista de colonias cuyos usuarios con uso doméstico que durante el primero, segundo y tercer bimestres del año registren un consumo superior a los 60,000 litros. Deberán pagar un 35% adicional respecto a la tarifa que corresponda del artículo 172 del propio Código, publicados el 17 de enero de 2020 y el 19 de enero de 2022. Mientras que dos realizaron su análisis según el principio de igualdad, el otro lo hizo bajo los principios tributarios de proporcionalidad y equidad. Criterio jurídico. El Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, determina que los referidos artículos transitorios y avisos deben analizarse según el principio de equidad tributaria. Justificación. El principio de equidad tributaria constituye la manifestación del diverso de igualdad en materia fiscal, y su ámbito de aplicación corresponde al establecimiento de las contribuciones, de las exenciones previstas con motivo de estas, así como de las obligaciones materialmente recaudatorias vinculadas a la potestad tributaria y respecto de los casos de normas que tengan repercusión fiscal y sean emitidas por el Poder Ejecutivo. Si el artículo 172 del Código Fiscal de la Ciudad de México regula el pago de derechos por el servicio de suministro de agua prestado por la entidad para usos como el doméstico y conforme a su artículo 9. Fracción 3. Los derechos son una especie de contribución, entonces, el porcentaje adicional que sobre la tarifa por su prestación deberán pagar las personas residentes en las colonias indicadas por el sistema de aguas de la entidad, en términos de las disposiciones transitorias y de los avisos reclamados, se debe analizar a la luz del principio de equidad tributaria, pues incide directamente en la tarifa y tiene una repercusión directa en el monto del tributo a pagar. Pleno Regional en Materias Administrativa y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México.